Yo prefería autodestruirme en vez de dejarme controlar por una persona que no puede controlarse a sí mismo con piel. En lugar de dejarme guiar por un individuo que no puede controlarse. Bueno, en la vida, en esta vida, siempre vamos a tener gente a nuestro alrededor que nos va a querer controlar. Que sea mamá, papá, amigo, lo que sea. Cualquier persona nos va a querer controlar. Mayormente, cuando una persona no puede controlarse a sí mismo, va a querer controlar a otra persona. Ya abro en mi caso. Bueno, yo tenía un amigo que se volvió un ex amigo porque yo le saqué de mi vida, porque me tuvo mucha envidia, hasta que tuvo que hacer pacto con demonios. Ahora son demonios que ocupan su cuerpo para copiarme, para vivir mi vida. Entonces yo le desenmascaré porque a mí no me pueden manipular. ¿Qué quería hacerme? Quería hacerme creer de que él es Dios en la tierra, de que él me iba a guiar para ser un general. Él me iba a guiar para ser la persona que yo quería ser en la vida. Teniendo en cuenta que a ese man, a ese individuo, no puede controlarse a sí mismo. Ese man tiene mucho vicio que no puede sacar de su vida. Ese man no se ama a sí mismo porque ese man, a él le gusta mi vida, quería vivir mi vida. Entonces quería fingir ser yo con mi energía para ser alguien en la vida. Entonces me quería engañar. Es para decirle a ustedes de no dejarse controlar por nadie en la vida. Yo tenía vicio de fumar marihuana, o sea, ese tipo de droga recreativa que dicen, fumar cigarro, porque el alcohol nunca me gustó. El alcohol, cuando yo tomo alcohol me deja mal. Entonces, ese tipo de vicio yo lo puedo controlar. Yo controlo ese tipo de vicio. Entonces, ese man tiene cualquier vicio. Tiene vicio de esa huella que ponen en la nariz, que sea la huella de color que llaman tusi, que sea la blanca nieve. Tiene vicio de cigarro, de todo ese tipo de vicio. Tiene vicio de prostituta. No puede pasar mucho tiempo sin tener relaciones con mujeres. Entonces ese man paga por tener relaciones con esas mujeres. Entonces, ¿cómo ese man me iba a hacer creer de que yo le debo seguir? Yo debo seguir sus consejos. Yo debo seguirle. Entonces ese man yo le saqué de mi vida espiritualmente, físicamente, mentalmente, porque estaba conectado con mi energía para copiarme. Ese man hizo pacto con demonios, ahora los demonios ocupan su cuerpo. Ese man me quiere hacer creer de que tiene sabiduría, teniendo en cuenta son los mismos demonios que ocupan su cuerpo cuando estoy cerca de él, porque ese man yo le conocí desde en Haití, desde hace mucho tiempo atrás. Este man yo era amigo de él en Chile. Entonces este man, hace como 2 años atrás, yo sabía que ese man me traicionó. Yo tomé mis distancias. Entonces ese man que hizo, cuando vio que perdió mi energía, que perdió mi amistad, ese man hizo mucha brujería, entra en mis sueños, llamándome en mis sueños, mucha brujería para que yo le acercara. Yo al ver todas esas cosas, yo cuando me devolví a Santiago, yo fui donde él. Entonces ese man pensó que tenía el control, que recuperó el control, porque cuando llegué en Chile fue el que me guiaba en casi todo eso mi camino. Entonces, al ver que yo estaba como creciendo demasiado, que yo le dejé atrás, que yo crecí demasiado, ese man tenía como un miedo de mi nivel. Ese man llegó más tiempo que mí en Chile. Ese man vio entonces todos mis dones, que yo desarrollé mis dones, yo desarrollé mis talentos. Entonces ese man tuvo un miedo inmenso de que yo le pudiera sobrepasar. Entonces, como que los demonios conocen toda tu vida, ese man también que yo le conocí desde en Haití,
me empezó como a hacer dudar de mis capacidades, me empezó a decir como cosas desde que pasaron en Haití, como para hacerme tener vergüenza. Entonces ese man yo le saqué de mi vida para que ustedes sepan de que la persona más cercana a ustedes son ese tipo de personas que les van a traicionar, porque los demonios los usan. Los demonios son energías, son espíritus que pueden estar en el cuerpo de cualquier persona que tiene cerca. Entonces va a haber ese tipo de personas, cuando te tienen ese tipo de envidia, el demonio va a entrar en su cuerpo para jugar contigo, para manipularte. Yo como un espíritu, como una energía, ese man no me pudo manipular, no me pudo controlar. Sí, me manipuló muchas veces, sobre todo cuando yo era más joven. Cuando yo era más joven me manipuló muchas veces, pero yo me quedaba callado. Pero entonces, como que estoy cambiando un ciclo, va a cumplir 27 años muy pronto, ese man pienso que yo tenía que seguir siguiéndolo. Entonces yo le saqué de mi vida porque ese man no me ayudó en mis redes sociales, no me ayudó a cumplir mis sueños, mi meta, no me ayudó, pero me prometió muchas cosas. Sí, me prometió muchas cosas, porque así son los manipuladores, así son los demonios, pero que nunca cumplió. De ahí yo le saqué de mi vida. Ahora este man está llorando, perdió mi amistad porque me hizo como un espejo. Todas las cosas que yo le tenía que decir, ese man me lo dijo a mí mismo, diciendo que yo le traicioné, diciendo de que me perdonó. Entonces es como ese man estaba diciendo todas las cosas que yo tenía que decirle, me lo estaba diciendo porque me estaba haciendo como un espejo para que yo le tuviera compasión, que yo le tuviera miedo, para que me siguiera controlando. Entonces nadie me puede controlar excepto mi padre, excepto el sol, el Todopoderoso. Hasta mi mamá materna, mi papá materna ya no pueden tener control sobre mí, porque yo me liberé de la Matrix. Yo soy esclavo solamente de mi creador, Yahweh, el sol, el fuego, Jide, Adonai, el Todopoderoso. Nadie debe controlarse. Nadie debe controlar a usted, porque Yahweh les hizo para ser libre. Ustedes deben controlarse a sí mismos, y cuando ustedes tienen control sobre ustedes mismos, de ahí van a ser libres. Pero si alguien quiere tener control sobre ti, que sea una pareja, que sea un amigo, un familiar, sáquenle de su vida, porque ustedes no tienen vida para que otra persona les diga qué deben de hacer. Refiriéndome a la frase, yo preferiría autodestruirme en lugar de dejarme guiar por un individuo que no puede controlarse. Entonces, si ese man tiene tanto vicio, si ese man gasta tanto plata, tanta energía, tanto tiempo en autodestruirse, entonces ese man me quería controlar. Al dejarme controlar por un man que tiene tanto vicio que no puede controlarse, yo iba como en un camino de destrucción. Entonces, al ver eso, yo preferiría yo mismo autodestruirme, gastando plata con prostituta, consumiendo droga, haciendo todo ese tipo de cosas. Pero yo sabía que necesito en la vida, que necesito cumplir. Yo dejo todas esas cosas atrás. Entonces yo me controlo. Un man que no puede controlarse no me podía decir cómo debo controlarme. Entonces, para que ustedes tomen conciencia de que el camino último en la vida es la libertad. La libertad, porque en esta matriz hay cadena en todo lado, pero la cadena principal es en su mente, la cadena es mental. Cuando saquen todas las cosas que le aprendieron, todas las promesas que les hicieron, ustedes de ahí van a ser libres, van a ser un individuo completo. Así que una persona que se libera ya no puede volver a ser un esclavo. Entonces estoy libre, soy libre. Ustedes les incito a buscar la libertad como yo lo hice. De ahí, Jean-Kiel. Brrra.